bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de algo que a mí en particular, y espero que a usted también, me gusta mucho, la lectura. Porque a través de la lectura, como ya lo he dicho en un sinnúmero de veces, viajamos. No necesitamos andar apartando asientos, comprando boletos. Simple y sencillamente nos dejamos ir. ¿Cuántos escritores nos han llevado a reconocer lugares inimaginables? Pues comenzando con los cuentos infantiles, con las fábulas de Esopo, etc. En Sonora tenemos muchos y muy buenos escritores y, por supuesto, muchos lectores. Pues vamos a hablar de lectura. Quédese con nosotros porque está con nosotros Lux María Esperanza Baylis. Ella es alumna del CECITES Norte 2 y ella pues le gusta la lectura y obviamente por leer pues le gusta la escritura, porque estarás de acuerdo conmigo. Bienvenida, Lux. Muchas gracias. ¿Estarás de acuerdo conmigo que para escribir hay que leer? Sí, creo que sí, es porque te da seguimiento, es un seguimiento que le das. Te da seguimiento, te da conocimiento, te da bagaje porque aprendes palabras y sobre todo buena ortografía. Buena ortografía, en efecto. Puedes crear más cosas de una manera más sencilla también en otros hábitos, ¿no? ¿Qué has leído, Lux? Estás muy jovencita, pero pues si ya has escrito, pues ya has leído algunas cosas. Sí, he leído bastantes libros, la verdad. Espero que mi biblioteca pues siga creciendo. Me gusta mucho cualquier tipo de lectura en sí. Trato de buscar no solo encerrarme en un solo género, no solo encerrarme en un solo autor, no solo encerrarme en un específico de páginas, experimentar otro tipo de cosas, porque algo que digo y menciono mucho es de que por simplemente el hecho de tú ser escritor o algún artista o pintor, tienes el derecho de que la gente te vea, te escuche, te expongas, porque es una parte de ti, es algo que tú te estás exponiendo, es algo que tú estás dando a la comunidad. ¿Te autonombras escritora? Sí, sí. ¿Qué tanta obra tienes? ¿Qué tantos escritos y publicaciones obviamente tienes? Aparte, pues mi primera publicación es esta, ¿no? Una pequeña mancha en una gran pared, que es la antología de 5 cuentos. Aparte de eso tengo trabajo ya, porque ya son 6 años de que escribo, ya voy a cumplir 7. Entonces son varios cuentos, varios escritos. También en una otra variedad ahí hay un poema, entonces, pero publicaciones nomás esta. Y esta, pues hace poco salió una pequeña mancha en una gran pared. Es una antología que yo le preguntaba a Lux que si es un cuento largo o una novela corta, porque tiene un hilo conductor, ¿no? Que nos va llevando cuento tras cuento. Cuéntame, ¿cómo nació la idea? La idea nació porque yo tomé un curso con Altazor, lo tomé con Imanola. Entonces, él me enseñó a crear lo que viene siendo la estructura de la novela. Entonces, yo tuve la oportunidad, de parte de mis padres también hubo esa oportunidad, porque el libro es indie, pues no estoy ahorita con ninguna editorial, o sea, todo el dinero salió de mis padres. Entonces, de ahí nació la oportunidad, porque como ya llevaba tiempo escribiendo, había cuentos. Entonces de ahí dije, pues vamos a agarrar esos cuentos, vamos a hacer una depuración, los vamos a escoger, los vamos a editar y los vamos a publicar. Tú los escogiste para participar en un concurso, ¿no? Hay uno solamente que estuvo participando en su tiempo en el concurso que da el Instituto de la Cultura, que lo da por las fechas ahí de junio, julio, por ahí. ¿De libro sonorense? No, de libro sonorense es una novela, este es más pequeño para jóvenes. Ah, ok. Participaste con uno nada más. Con uno nada más, que es Jan. Ese fue el que participó. ¿Cómo te fue? No gané. Pero bueno, participaste. Participé y eso ya da y el callo. cuento se quedó conmigo, obviamente, ¿no? Es parte, o sea, de concursar, crear, y si no ganas, de todos modos, es tu trabajo, tú lo obtienes. Cuéntanos de una pequeña mancha en una gran pared. Me dices que esto pues es una metáfora, obviamente,
pero nos remite a muchas cosas. Sí. Y ya ves que en el caso, lo rico de un libro, de un cuento o de una novela, es las interpretaciones que tenga como lectores haya. Entonces, esto de una pequeña mancha a mí me dice algunas cosas, pero cuéntanos, ¿cómo se te ocurre el título? El título ya fue al final ya de casi la publicación, fue una manera de, ay, ¿qué nombre le voy a poner? Porque tengo todo el libro, lo tengo ensamblado, ya listo, pero no tiene nombre, ni modo que lo exponga así sin nombre. Entonces, tuve varios bocetos acerca del título, hasta que di por fin en una metáfora un día que estaba caminando, de hecho por aquí por el centro, me gustan mucho los murales. Entonces en ese tiempo era mucho entre grupo de amigos estar viendo los murales de la pintura y todo ese show. Entonces fue cuando yo dije, pues como la pared es como una vida, ¿verdad? Es extensa, es grande y con ella construyes cosas, con una pared puedes construir. Es el lienzo. Ese lienzo también se puede decir que es un lienzo. Entonces, la pequeña mancha es el inicio, es mi libro, porque pues es pequeño, es un pequeño libro, la verdad. Son pequeños cuentos, es un comienzo, es la primera pincelada que le das, por ejemplo, en este caso, a la obra de arte que vas a hacer. Lux, ¿es la primera mancha en este universo literario? En este universo literario y más que nada en mi carrera. ¿Qué estudias, Lux? Estudio hotelería en el CECITES. Hotelería y te inclinas por la literatura, pues así como que no es muy metafórico, ¿no? La hotelería. Entonces, ¿cómo lo entrelazo? ¿Cómo lo entrelazas? A mí me gusta mucho viajar y desde muy pequeña he viajado y sin mis padres también. Con mi abuela paterna, Gisela. Con ella he viajado bastante tiempo. Ahorita pues ya no, porque pues estamos a distancia, ¿no? Entonces, yo agarré esta carrera porque a mí me gusta muchísimo viajar. Y la literatura de cierta manera te viaja. Entonces, cuando tú viajas y vas por más experiencias y te mueves, eso ayuda muchísimo también en tus letras. Porque una cosa es tener experiencia y otra cosa es no tenerla. Bien podría yo escribir sin tener experiencia, pero en lo personal a mí se me hace que teniendo tu experiencia le agregas algo mejor a la lectura, porque ya sabes, ya lo viviste y puedes exponerlo mejor. ¿Cuál es tu rutina al escribir? Hay escritores tan famosos como García Márquez que decía que él le escribe, lo guarda en un cajón, al tiempo lo saca, lo lee, lo tira porque no le gustó y luego vuelve a retomar la idea y escribe otra cosa. ¿Tu rutina cuál es? Mi rutina yo lo hago todo en digital, por medio de la laptop. Bueno, es que en los tiempos de García Márquez, acuérdate que había una Remington y él la pero presume, también hay gente la presumía. actualmente que todavía le gusta lo vintage, o sea, le gusta escribir a mano, pero a mí pues, en lo personal por la facilidad, claro. ¿no? Y escribo, me siento y trato de hacerlo durante el día. Antes solía escribir, los primeros cuentos de hecho están escritos por la madrugada, o sea, en los tiempos nocturnos. Ahorita ya trato de escribir más durante el día porque puedo escuchar y sentir otras cosas porque mi cuerpo está más alerta, está en el tiempo que mi cuerpo tiene para trabajar. Trabajo, escribo y lo guardo de cierta manera. Y cada día trato de avanzarle más, o sea, lo que viene siendo la mente. Y tener en cuenta lo que estoy trabajando, seguirlo pensando. Y cuando tenga unas ciertas ideas, lo guardo en el teléfono. Escribo la cierta idea, voy a la laptop y lo escribo. Lo trato de ensamblar con lo que ya tenía escrito anteriormente para que quede. Y luego ya lo que hago es pulirlo así, le cambio ciertas cosas, la ortografía, la puntuación. Y esa es mi rutina para escribir. Lo vas armando. Lo voy ensamblando, como un rompecabezas se podría decir. Sí, tienes la idea, la pones, es saber cómo la hilo con esta otra. Háblanos de estos cuentos,
son misterio, ¿no? Sí. Del género misterio. Sí. Entonces, aquí hay uno que se llama Silence. Se me hizo muy interesante. Algo que te comentaba que a mí de momento así me brinca son los nombres en inglés. ¿Por qué? Los nombres en inglés. De los personajes. De los ¿no? personajes y pues también de los títulos. Claro, ¿no? del título del cuento. A mí en lo personal, como comentaba, el nombre del personaje va después de que ya lo creé. Primero creo el personaje y después le pongo nombre. Porque a mí los nombres, si me dices a mí un nombre, se me viene una idea de ideas de lo que podría ser la persona. O sea, su aspecto, sus características, las acciones, de qué temas habla, sus gustos. Entonces, una vez que ya ensamblé mi personaje, le pongo ese nombre. Y, por ejemplo, en mi cuento de Jan, a mí todo lo que tiene ese personaje me ensambló y le puse Jan. ¿Por qué Jan? Porque es un personaje delicado, es un personaje inteligente. Eso es lo que a mí me dice el nombre, es lo que me transmite. Ajá. Entonces, por eso uso, en este caso, en este libro, usé lo que vienen siendo algunos nombres en inglés, porque ahí hay, por ejemplo, Marco, en 9 años, ese pues es un nombre, se podría decir un poco más de aquí, es español. Pero el otro personaje sí, es Adeline, Adeline, un nombre francés. Es un nombre francés. Entonces, es lo que me transmite el nombre, en lo personal. Es como, me doy un pequeño gusto cuando escribo. Es como cuando comes un dulce después de comer, te das el pequeño gusto de comerte el dulce. Es mi pequeño gusto al momento de escribir. Jan, por ejemplo, no hubiera sido el mismo personaje si se llama Ramón. No, sinceramente no. Porque Ramón me transmite otra energía. Y tal vez no es la energía que yo ocupe o necesite para mi personaje. Ajá. Entonces, qué curioso. Primero tú vas viendo la historia, construyendo la historia, y luego dices, bueno, este muchacho entró al lugar solitario, para no llamarlo, porque no sabemos si es un hospital, es un hospital psiquiátrico, entonces entra, y para no contarlo, ¿no? Que mejor que lo lean. Claro que sí. Y luego ya dices, bueno, se va a llamar Jan. Así, más o menos. Más o menos así. El ensamble, las características del personaje y al final el nombre. El género misterio. El género misterio es un género muy difícil, muy difícil, ya lo decía Paco Ignacio Taibo. Entonces, y mira que pues se lucía con algunas novelas, ¿no? Policíacas y de misterio. Pero tú, ¿por qué lo concibes? No me cuentes ahorita, me cuentes cuando regresemos de la pausa. Ok. Quédese usted con nosotros porque viene a descifrar este misterio. Estamos hablando de literatura con Lux María Baylis y específicamente de su libro. Es una serie de cuentos cortos que ella se ha dado la tarea de escribir. No los escribe todos pues para que se queden ensamblados en un libro, sino que los va escribiendo. Después nace la necesidad de hacer un libro y aquí lo tenemos. Ahorita vamos a ver dónde lo podemos conseguir para apoyar a Lux. Entonces comentábamos que son cuentos de misterio. Sí. Misterio, no terror. Misterio. Porque es otra género. cosa, es otro género. Entonces, pero no es fácil. No es fácil. ¿Cómo es que te inclinas por este género? Me he inclinado por este género porque cuando yo empecé a escribir, como lo comentaba anteriormente, lo hacía durante las madrugadas. Entonces, soy una persona que en lo personal no le gusta vivir experiencias sobrenaturales. Entonces, ese miedo que yo tenía de que me pasara algo, el pánico más bien, de ahí nació inclinarme más por el misterio. Y más que nada porque siempre me ha gustado decir que pues la vida es un misterio, nunca vamos a saber absolutamente todo de ella. A lo mejor las respuestas que tenemos ni son las acertadas ni las correctas. Entonces, siempre tenemos que estar
analizando ese misterio constantemente. Pero estás muy jovencita, criatura. ¿Cuántos años tienes? 17. Fíjate, muy jovencita, como para estar pensando en ese misterio de lo que, Sí. de lo que viene. A los 17 años todo es felicidad y... Pues algo así, ahí va. Mi papá dice algo y es muy constante que me lo diga a mí y se lo diga a mucha gente. Y es que él dice que cuando yo estaba más pequeña, que le decían a él que por qué me hablaba como una persona adulta, que yo era una niña. Y él siempre dice que soy una persona que entiende las cosas. Entonces, para mí, entender esto de que tenemos que cambiar y tenemos que seguir avanzando, pues resolver este misterio, ¿no? De la vida, es algo que yo entiendo perfectamente. Es algo que a mí, de cierta manera, sí me ocupa. Entonces, tal vez yo no entre en ese estándar de teenager, de chica, adolescente, 17 años, porque pues pienso sino en una adulta, en un cuerpo de joven. No necesariamente, pero pues se puede prestar a que sí. ¿Alguno de los personajes femeninos aquí eres tú? No, ninguno. O sea, no trato de no basarme en mí, ni tampoco en muchas personas. O sea, si me gusta algo de una persona, tomo nomás esa pura cualidad y después la puedo ensamblar, pero no están totalmente inspirados en alguien o en algo. Son pequeñas piezas que voy recolectando. Pero sí en vivencias, en ideas, sí. Porque la literatura es recreación de la realidad. En ideas, sí, en ideas de otras personas y también pues en ideas mías, ¿no? Sin inclinarme mucho al juicio, ¿no? Algo más abierto. García Márquez decía que la realidad no es como es, sino como la pintan. Por eso él de repente nos presentaba algunas realidades, como cuando llegan los saltimbanquis a Macondo, que la gente se asombra porque pues nunca habían visto aquello, ¿no? Sí, entonces, es nuevo. Es nuevo, pero pues él la dibuja y muy bien, por cierto. ¿En tu familia alguien escribe? No, solamente yo. O sea, de esta manera, con libro publicado, nomás yo. Pero sí habrá, o sea, que escriban como hobby, como pasatiempo, sí. No algo como totalmente como escritor, se podría decir. Pero el gusto por la literatura, ¿de dónde nace? El gusto de la literatura, yo creo que es generacional, porque a mis abuelos y a mis padres un poco les gusta leer, ¿no? Les gusta leer. Entonces, de ahí yo pude haber agarrado ese hilo, pero más que nada es porque a mí, sinceramente, hubo un tiempo que ya no quise Barbies y empecé a pedir más libros y juegos de mesa. Entonces, de ahí fue, pues más libros, más libros, más libros. Me regalaban pequeños cuentos, entonces de ahí fue como, pues me gustó, como cuando estás en un jardín de niños y ves un juguete y ese juguete lo juegas todos los días, así. ¿Recuerdas tu primer libro? Mi primer libro, más bien era una serie de libros cortos, pequeños así, pero con los títulos clásicos, Pinocho, Blancanieves, los cuentos clásicos. Sí, los clásicos, las fábulas clásicas de los niños. Y luego pues ya se fue escalando a otro tipo de libros, más gordos, libros sencillos, libros con varias partes y así. ¿Qué escritor es tu favorito? ¿De quién crees tener influencia al escribir? Yo creo que sinceramente, no tengo escritor favorito, pero de influencia yo creo que todos, al momento de leer. Como que de cierta manera al leer, aparte de estar disfrutando la lectura y la historia que me comparten, checo las técnicas que tienen. Porque cada escritor pues tiene una técnica distinta. Claro. O sea, algunos escriben muy formal, otros no tan formal. Bueno, ese sería el estilo, ¿no? El estilo, la pues, técnica las técnicas, el estilo, todo lo que engloba que no sea independiente de la historia, pues. Entonces, yo también checo eso y de cierta manera pues adopto también para ir transformando mi propio Frankenstein, por así decirlo. Pues voy tomando piezas, pues mira, este autor hace de esta manera y también. O sea, también no para presionarme a mí en escribir solamente de una manera.
¿A quién lees más? Dices que no tienes un autor favorito, pero habrá alguno que lo hayas leído más. Pues Isabel Allende me gusta mucho. Isabel Allende, ajá. Sí, es uno de los autores que ¿Qué has leído de Isabel Allende? De Isabel Allende he leído El juego de Ripper, El amante japonés, y empecé uno que... La casa de los espíritus, esa es la que estaba empezando. Que todo el mundo... Ah, las hace empezando. La estaba empezando. No veas la película, ¿eh? Primero me gusta lee el leer libro. los libros. No saben ni que tenía película. Sí, muy apegada, por cierto. Es de las pocas apegadas a la novela, pero primero lee la novela, luego ve la película. Luego ve la película. Oye, ¿y de escritores hombres, escritores masculinos? Escritores masculinos, pues mi amigo Stephen King, sí, pero no... Más que nada en la saga que tiene él, que es La Torre Oscura, ahí es donde lo sigo más. Ya en otras partes, en otros títulos, en otras historias en sí, no tanto. Ajá. Sí, porque tiene muchísimos, pues es de los bestsellers favoritos mundialmente, ¿no? Stephen King. Y quien diga que le gusta la novela de misterio, la novela de terror más que de misterio. Para misterio es Agatha Christie, pero la novela de terror, pues Stephen King. ¿Escritores sonorenses? La verdad es que no. No me he dado la oportunidad de buscarlos. El mismo Emmanuel Canellada tiene algunas cosas buenas. Y Manuel, según yo, es español. Pero las ha escrito aquí, ya ha ganado, es español, sí. Pero ya es un español muy sonorense. Pues ha ganado algunas cosas. Sí, pues, ¿cuántos años tiene aquí? Pero bueno, no vamos a hablar de Manuel, pero es muy bueno, es muy bueno. Hay otros como Armando Zamora, galardonado también por el mismo instituto con cosas muy buenas. Sí. Hay que acercarse un poco más a la literatura sonorense, pues para ir viendo, claro. Tú naciste en Hermosillo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué te fuiste a vivir a Puebla? Mi familia es de distintos lugares. No todos somos del mismo lugar de nacimiento. Okay. Entonces, pues traes una riqueza cultural más muy amplia grande. Que quienes somos de aquí, nuestros papás son de un pueblo de Sonora o de otro pueblo de Sonora. Entonces, tú traes costumbres diferentes. Costumbres y tradiciones distintas y otra manera de ver los lugares, ¿no? ¿Qué sigue después de Una pequeña mancha en una gran pared? Ya estoy trabajando en otro libro. Esperemos sacarlo el próximo año también. La meta que me propuse para el siguiente libro es que ya no tratara mucho de misterio los cuentos. Va a ser una antología otra vez, ¿no? Un poco más extensa. Para que se pueda prestar para que dure más el libro, ¿no? Para que dure más la satisfacción de leer. De leerlo. Entonces se va a hacer un poco más amplio. Ya ya he terminado muchos cuentos, sí, muchos cuentos los he terminado. Voy a otro tipo de ensamble distinto al que me presento. Entonces es otra manera, otra antología. O sea, lo mismo, pero de una manera distinta. Pero dices que no el mismo género, o vas a mezclar géneros. Voy a tratar de mezclar géneros, pero hacerlo más lineal. Porque normalmente al momento de yo escribir mis historias, soy muy nudista. Todo lo hago con nudos, pues, y al final se desenlaza, como un nudo scout. Sí, es que cada cuento tiene su nudo, pues el clímax de la historia. Entonces, hacer historias más lineales, o sea, historias sin tantos nudos como las suelo presentar aquí, o sea, que terminas de leer y dices, ay, ¿qué pasa? O sea, un poco menos de análisis al momento de leerlo. Aunque a mí en lo personal me gusta que el lector y yo también como lectora, después de leer, o en la marcha de estar leyendo, hacer un análisis de lo que está tratando, qué me está diciendo el escritor, qué me está expresando las letras, qué me están expresando los personajes. Entonces, de ahí ir desenlazando el nudo. Eso sería tipo novela, porque ya ves que la novela es una conformación de indicios, lo que se conoce como indicio en literatura, pues es un indicio tras indicio que te lleva al clímax de la novela y luego ya viene
para la conclusión. El desenlace. Sí, el desenlace, cómo vas desgajando o deshaciendo el nudo. Sí. ¿Y qué vamos a ver, qué género va a imperar? He tratado de tener un poco, ahí terminé acabo de terminar en Semana Santa, se me dio la oportunidad de terminar unos cuentos de amor, de reconciliación y de amor, ¿no? Románticos. Románticos, sí. No tanto como se suele esperar a veces. No rosas. No muy rosas, pero sí son románticos. Uh-huh. No pegándole a todos somos felices, todo está bien, o sea, no. Más pegado a un amor realista, uh-huh, que le puede pasar a cualquiera. Pues es que el amor y el desamor también se encuentra aquí. También se presentan. Es que en toda construcción literaria, pues hay amor y hay desamor. Uh-huh. Entre allí, intrigas y cosas por el estilo. ¿Dónde podemos encontrar Una pequeña mancha en una gran pared? El libro de Lux Baylis. Lo pueden encontrar en mi página que está aquí atrás, se llama Luxma Literatura, está en Facebook, ahí lo pueden localizar, me pueden enviar mensaje, el libro cuesta 140, también se hacen envíos fuera de la República, okay, entonces me contactan por ahí por la página y nosotros nos ponemos de acuerdo para que usted pueda obtener el libro. Muchas gracias, Lux. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa. Mientras, siga leyendo y le recomendamos Una pequeña mancha en una gran pared.